Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy martes, hoy Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí, de encontrarnos en esta red social para platicar, para conversar, para poner sobre la mesa temas que creo son relevantes en este día que Dios ha hecho para todos nosotros. Como todos los días, el Señor los ha hecho para nosotros, para disfrutar. Cada día tiene su propio afán, cada día cumple la palabra del Señor cuando dice que todo sucede bajo del sol y que hay cosas que por más que nos sorprendan o por más que inquiete nuestro corazón, no deberíamos de estar intranquilos, sino al contrario, confiados en Dios, sabiendo que en Él todas las cosas son sí y amén en Cristo Jesús. Así es que pues bueno, ya estamos aquí, listos para platicar. Hoy empezamos un poquito tarde, nos tardamos unos minutitos para iniciar. Andamos corriendo, pero pues ya estamos aquí, tratando de ver qué horas son. Sí, nos tardamos unos minutos, pero ya estamos aquí. Ya estamos listos para platicar, para poner sobre la mesa esta conversación, esperando que sea de bendición para tu vida. Gracias por acompañarnos, por tomarte el tiempo para escucharnos, por compartir el video, por dejar tus comentarios, tus saludos, tu like, por también llegar a nuestros canales de YouTube y suscribirte a nuestro canal de YouTube, que ahí se llama Comunidad Evangélica Manto Nuevo. Ahí nos puedes encontrar en YouTube, suscribirte, ver, ahí también están los videos, por si prefieres una plataforma u otra. La diferencia es que en YouTube no estamos en vivo. Aquí en Facebook sí estamos en vivo y procuramos que las enseñanzas que compartimos aquí sean de mucha bendición para tu vida. Así es que bienvenidos todos, gracias. Joel dice bendiciones para usted y su familia. Pastor Axa, gracias. Joel, por estar aquí, por dejar tu comentario. Esperamos que se queden a escuchar todo el mensaje, toda la conversación, toda la charla que tenemos esta noche. Creo que es interesante, creo que vale la pena. Hoy me puse de criticón en la red social, en las redes sociales, y hay algunos temas que quisiera abordar si es que el Espíritu Santo me deja y ponerlos sobre la mesa. Hay uno que sí, hay un tema que ya lo vengo masticando y digiriendo, perdón, de hace varios días, desde que sucedió, que fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Seguramente ya sabes de qué se trata. Este tema que se volvió con revuelo en la red social, que si había algo que decir al respecto. La verdad es que en el momento en que lo vi, en el momento en que me enteré, inmediatamente empecé a escribir. eh, Estaba sucediendo en París la inauguración, estaban subiendo los fragmentos de los videos de la inauguración, todo este acontecimiento importante para el mundo, importante para el deporte. La inauguración de los Juegos Olímpicos siempre ha sido algo que atrae, que llama la atención, sobre todo con la expectativa de qué va a ser lo que el país y la ciudad anfitriona van a presentar al mundo en una inauguración. Ha habido, inauguraciones extraordinarias, sorprendentes, casi cada año va superando una a la otra y la que sigue, y de pronto nos encontramos con la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Y surge todo lo que surgió, no sé si lo has visto, no sé si ya te enteraste, seguramente sí. Si eres un navegador de las redes sociales te habrás enterado qué fue lo que pasó. Esta representación durante la inauguración que causó revuelo, que fue como un golpe directo y a la cabeza de la mayoría de los cristianos, porque esa representación que está ahí con una serie de personajes, actores, actrices, cantantes, modelos, personajes famosos en Francia, en París, que son de la comunidad LGBTQTT más, no sé cuántas siglas tienen ya, pero hicieron una inauguración con estos personajes, con estas personas, y la representación de una escena que a primera vista yo cuando lo vi aparentaba la imagen de Leonardo da Vinci de La Última Cena. Es una obra famosa de Leonardo donde está el Señor Jesucristo y sus apóstoles participando de lo que conocemos hoy como la Cena del Señor o la Última Cena, que está descrita en los Evangelios, donde se está participando del pan y del vino en representación de lo que Jesús, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo,
lo que él decía que representaba su carne y representaba su sangre, el pan y el vino. Entonces, cuando yo lo vi de primera impresión, veía fragmentos en una página de deportes que sigo y veía fragmentos de esta inauguración. Algunas cosas ya no son de mi época. El grupo de rock que salió cantando, que tiene mucho significado para muchos jóvenes, este tipo de rock fuerte, intenso, y que eh, es un grupo famoso, reconocido. Yo la verdad no lo conozco, no lo había oído de él. Soy ignorante en ese tema quizás. Y y lo que representó el lugar donde tocaron, lo que esto representaba, su música y todo este golpe para una nueva generación que está metiéndose a lo que son los Juegos Olímpicos y las inauguraciones de los Juegos Olímpicos. Yo soy más de la antigüita, de las cosas que vi en la inauguración de Tokio, la de Rusia, por ejemplo, la de Londres, ahí sale con Mr. Bean, en fin, muchas otras inauguraciones que tengo en mi memoria grabadas porque las viví tiempo atrás y procuraba que mis hijos vieran estas inauguraciones de alguna manera como una especie de cultura general que ellos pudieran tener en su bagaje o en su historia. Pero perdimos interés, tanto mis hijos y yo. No somos muy afectos a seguir los deportes, tenemos ciertas aficiones, todos aficiones diferentes, y no era así como un ritual de la familia, de ver la inauguración de los Juegos Olímpicos, no, la verdad es que no, pero siempre pues me gusta informarme, saber qué pasa, saber qué hay, saber cómo están las cosas, saber cómo les va a México en las Olimpiadas, de alguna manera estar enterado no me afecte nada. Pero cuando me llegaban estos fragmentos del video de la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues sí, me inquietó de primera vista. Inmediatamente mi cabeza lo relacionó con la obra de Da Vinci, de La Última Cena, y mi corazón repele inmediatamente esa representación. Inmediatamente me puse a escribir en Facebook con una imagen de esta escena, la imagen del cuadro de Leonardo da Vinci, haciendo la comparación. Y cuando veo la imagen me doy cuenta que no había muchas similitudes. Normalmente cuando se hace una representación de este tipo, que ya la han hecho, y ya la han hecho en otros foros, y la han hecho, esta misma comunidad lo ha hecho. Cuando yo lo vi, dije, no, como que algo no cuadra, como que algo no está bien. Y entonces estaba yo escribiendo, en eso salió mi esposa del trabajo, la estaba esperando a ella, salió mi esposa del trabajo, se subió a la camioneta conmigo y ya dejé de escribir. Después, cuando quise recuperar el texto, mi cuenta de Facebook se había cerrado y todo lo que ya había escrito se perdió. Y dije, bueno, si no era para que lo escribiera ahorita, entonces mejor lo escribo con calma en casa. Después llegué a casa, no me puse a hacer otras cosas y se pasó ya varios días de esto, donde yo explicaba y decía, no, lo que yo decía o lo que yo refería respecto a esta escena, yo decía que el ser humano no aprende y sigue intentando construir su torre de Babel. No voy a hablar ese no es mi tema, solamente lo pongo sobre la mesa porque es algo que ha sucedido en estos días. Y entonces muchos cristianos se manifestaron en contra, eh, actuaron en consecuencia de lo que se estaba sucediendo en París, publicaron su inconformidad, su molestia. Yo lo dejé pasar, ya han pasado varios días y hasta hoy lo estoy comentando. Así es que de pronto me entero, por un sobrino mío lo publica en su red social y me entero que no era la representación de la Cena del Señor, como muchos cristianos pensamos, sino que era la representación de una obra de Hans Hermès van Billard, o Van Billard, un francés, que su obra está en Francia. Es un cuadro que se llama El Festín de los Dioses, que es una representación de los dioses del Olimpo, teniendo una cena, teniendo una convivencia ahí en el Olimpo y participando de excesos, ¿no? Entonces era más bien eh, esta representación de los dioses del Olimpo en referencia con los Juegos Olímpicos, eh, con los dioses griegos, en fin, muchas cosas se salieron aclaraciones, algunos salieron a pedir perdón, otros salieron a reafirmar que los religiosos son unos cerrados de la cabeza, que no entienden de arte, que son ignorantes. Yo la verdad me vi muy ignorante al pensar que era una representación de la Cena del Señor, pero resulta que no, que era otra obra
otra obra, otra pintura. Este, y entonces, sí, sí, fue un contraste en mis pensamientos al enterarme de esto. Ahora, no quiero defender la presentación de París, la verdad no me gustó. Hay cosas que no le encontré sentido, quizás mi época es más vieja, quizás mi tiempo es más atrás, las cosas que hoy se están publicando y compartiendo quizás sean más modernas. No defiendo esa obra, no me gustó, simplemente no me pareció algo bueno, algo atractivo, pero tampoco me pareció que fuera el foro para hacer toda la representación que hicieron y todas las cosas que se hicieron y todas las cosas que se dijeron. Y definitivamente los Juegos Olímpicos se han convertido en un foro de políticas, de ideologías, de luchas de naciones. Ya no es aquel foro de competencia sana, deportiva, de solidaridad olímpica, de compañerismo, de la sana competencia. Se han vuelto un foro de descalificaciones, de desprestigio, un foro de imposición de ideologías, un foro donde se pelean políticamente a ver quién tiene más reflectores, donde las opiniones en redes sociales respecto a lo que sucede en los Juegos Olímpicos son muy críticas, contrarias, si no representan su ideología de las personas, todos opinan. Yo sostengo lo que iba a publicar ese día, que lo vi, que era que el ser humano no ha terminado de aprender y todavía sigue queriendo construir su torre de Babel, como en su momento Nimrod quiso hacerlo, construir una torre de Babel para llegar al cielo. Y la pregunta sería, ¿para qué quería llegar al cielo? ¿Para encontrarse con Dios o para ser como Dios? Y eso es lo que quedaba en mi corazón. Definitivamente era el ser humano todavía sigue queriendo construir su torre de Babel. ¿Será para encontrarse con Dios o será para ser como Dios? ¿Cuál será la causa por la que el hombre sigue construyendo y sigue intentando llegar al cielo por sus méritos, por sus esfuerzos, por sus ideologías, por su manera de pensar, por su manera de combatir a Dios mismo y los principios que Dios ha establecido? De todas las publicaciones de pastores, líderes, profetas, apóstoles que vi, de todo lo que se compartió, desechando, criticando, juzgando este foro, me quedo con la publicación del pastor Hans, que él publicó acerca de que el ser humano ha perdido la oportunidad de encontrarse con Dios por causa de que ha preferido estar en sus placeres y en sus deleites. Eh, Creo que eso resume a grandes rasgos lo que está sucediendo en el mundo. Si a ti te gustan los Juegos Olímpicos, ve los Juegos Olímpicos. Si no te gusta, no los veas. Si te ofendió, a mí me ofendió. En un principio me sentí ofendido por lo que representa, por todo lo que se hizo, por la manera en cómo se usaron ciertas ideologías para transmitir en un evento internacional como este, donde lo más importante es el deporte y no las ideologías. Sin embargo, lo que vi no me gustó, y simplemente apagué la transmisión, dejé de ver los videos. Me entero de las medallas y me entero de cómo van las competencias de los mexicanos. Me entero en pequeños fragmentos de videos, en las noticias, investigando un poquito, pero de ahí en fuera no estoy viendo los Juegos Olímpicos. Ni estoy afanado por verlos, ni siquiera sé si va a competir un mexicano o no, no lo sé. Ni siquiera sé quiénes son los mejores atletas que hay actualmente en las diferentes disciplinas. Estoy completamente desconectado de los deportes desde hace varios años, y en este año en particular, que se supone que es un año olímpico, definitivamente estoy desconectado más todavía. Amo a mis compatriotas mexicanos, sí, los apoyo, por supuesto. Me gustaría que ganaran muchas medallas, por supuesto que sí, su esfuerzo tendrán y competirán contra otros atletas. Lo que no me parece es que se esté usando este foro deportivo para para el adoctrinamiento, para la imposición de ideas, de ideologías, para hacer guerras en foros de televisión contra países, contra otros, unos contra otros, discriminándose, señalándose unos a otros, para hacer manifestaciones y protestas visibles e invisibles, es decir, a través de las redes sociales, para que se impongan o se den a conocer las ideologías. Hay mucho que se ha perdido.
insisto, como dije hace un momento, la gente sigue queriendo construir una torre de Babel para llegar al cielo. No sé si para ver a Dios o para sentirse Dios. Pero eso es lo que la humanidad está viviendo en estos tiempos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Me quejo, publico en Facebook, los odio, bola de hipócritas, publico en redes sociales, estoy en desacuerdo por la ideología y son unos hijos del diablo y de Satanás por hacer esto. No, quiero quedarme con lo que enseña el Señor Jesús. Mateo capítulo 22, así es que vamos a la palabra. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Insisto y vuelvo a dejar esto bien claro porque luego dicen, ay, el pastor está a favor. No, debe de quedar bien claro que no estoy a favor de la ideología de género. No estoy de acuerdo con que se impongan estas ideologías. No estoy de acuerdo con muchas cosas que hoy se promueven y se propagan en redes sociales. He presentado mi postura al respecto en varios temas, muchos temas. Y no repito o no hablo de esos temas, no porque tenga miedo a ser censurado, ni porque tenga miedo a que me cancelen mi perfil de Facebook o mi canal de YouTube. No, no hablo del tema porque creo que hay temas que no hemos podido aprender todavía como cristianos y que nos estamos enfocando en pelearnos con el mundo ya, en cuanto a no permitir que se establezcan leyes, a no permitir que se establezcan ideologías, a pelearnos con la sociedad, a pelearnos con los políticos corruptos, a pelearnos con las ideologías de cualquier tipo, cualquiera que ésta se llame, y estamos invirtiendo mucho tiempo en eso y todavía no terminamos ni siquiera de aprender lo más esencial, lo más básico del mensaje del Evangelio. Y agarramos foros políticos, económicos, religiosos, espirituales, familiares, deportivos. Tratamos de agarrar cualquier foro para hacer manifiesto que estamos en contra de todas esas ideologías y que estamos en contra de todos esos pensamientos, pero no hemos podido poner en práctica todavía cosas muy simples, muy básicas que enseñó nuestro Señor Jesucristo y que deberíamos estar viviendo antes de estarnos peleando con todo el mundo. Así es que esto que acabo de mencionar de los Juegos Olímpicos queda ahí, quedará ahí y lo quería compartir para que quedara testimonio, que quede grabado, porque luego dice, el pastor no dijo nada, pasó esto y él no habló. Hermano, este no es un foro de noticias, lamento decirte que no es un foro donde estemos hablando de las noticias del momento, a veces las menciono como punto de referencia para algo que quiero profundizar o algo de lo que quiero hablar más hondamente. Así es que si no toco muchos temas del momento, no estoy actualizándote en las noticias del momento y no opino de todos los temas, de todo lo que está sucediendo. Me gustaría opinar acerca de lo que sucedió en Venezuela, en este domingo pasado de las elecciones, pero hermano, no es para eso este foro. Algún día tengo ahí el proyecto ya en la página de aquí de Facebook que se llama Original Manto Nuevo TV. Tengo el proyecto de hablar de política, ya lo tengo, de verdad. He querido invertir tiempo en ello, todavía lo estoy madurando, todavía estoy poniendo sobre la mesa para hablar de la derecha, de la izquierda, del centro, de los de arriba, de los de abajo, de los ricos, de los pobres, quiénes son los aspiracionistas, quiénes deberían de ser alguien que tiene aspiraciones, en fin, son temas de política. No es este el foro, pero quería mencionarlo para que quede ahí asentado de que sí estoy enterado, que sí sé lo que pasó y cuál es mi opinión al respecto. Nos equivocamos muchos cristianos al pensar que se refería a un cuadro de Leonardo da Vinci y resulta que no, es otro cuadro, que es el Festín de los Dioses. ¿No estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Ofende? Sí, ofende. La manera en cómo lo hicieron me parece artístico. No, no creo que sea artístico, creo que pudieron haber hecho algo mucho mejor. Pero yo no financio eso, yo no pago esos eventos, yo no pago, produzco todo eso y para que no afecte mi vida y no afecte mi familia, pues apago la televisión y le pongo otra cosa al internet y escucho otra cosa en el internet y en mi celular y no estoy haciendo corajes de algo que yo no puedo cambiar. ¿Qué sí puedo cambiar? ¿Qué sí puedo hacer para hacer una diferencia? Para contrarrestar toda esta ideología, para contrarrestar toda esta supuesta libertad de pensamiento y esta libertad con la que deberíamos de vivir los seres humanos. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Puedo cambiar la inauguración de los Juegos Olímpicos? No. ¿Estoy involucrado en el comité organizador? No, no estoy involucrado. ¿Puedo orar al respecto? Sí, sí puedo orar al respecto. ¿Puedo dar mi opinión al respecto? Sí, sí puedo dar mi opinión al respecto. Pero hasta ahí quedará. Y deberíamos de ser muy prudentes o inteligentes, sabios en las cosas que compartimos.
y en las cosas que decimos. Porque dice, si no después, al criticar un evento como lo que sucedió este fin de semana, donde los cristianos se desataron a criticar el evento y a decir es que se burlan de la fe cristiana, y después sale el artista, el productor y el director del evento y dice es que están equivocados, nosotros nos representamos a algo religioso, tiene que ver con los dioses del Olimpo, no con la fe cristiana. Y aunque sea cierto, o sea, aunque sea cierto, ya de pronto ya dejó una mala semilla, ya dejó una respuesta, una reacción inmediata de parte nuestra, de los cristianos, de algo que no tuvo que haber hecho ni tuvo que tener tanto impacto en nuestra sociedad. Creo que tuvo más impacto en nuestra sociedad por el peso que nosotros, los mismos cristianos, le dimos. Le dimos tal relevancia, le dimos tal importancia a ese asunto que en lugar de contrarrestarlo, lo enaltecimos, lo exaltamos más, le dimos más foro que el que debería de tener y este, no se logró el cometido, que era poner en evidencia que algo así o algo como eso que se estaba haciendo no tenía razón de ser en un evento internacional y deportivo como son los Juegos Olímpicos. Hasta ahí mi opinión. No voy a volver a hablar del tema, no voy a publicar nada al respecto, no voy a decir nada de los Juegos Olímpicos. Para mí se acabó el tema. Y ahora voy a lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Espero no ser molesto ni gravoso para nadie y espero que mi opinión no sea como una estafeta de lucha y de protesta y de manifestación. No, creo que todos tenemos una opinión que dar, pero a veces hay que ser prudente en cómo damos nuestra opinión. Y eso es lo que yo pienso, así es que hasta aquí se acabó. Vamos a lo que hoy quiero hablar con ustedes. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque precisamente tiene algo que ver de lo que nosotros deberíamos de hacer. Mateo capítulo 22. Saludos a todos, bienvenidos, qué bueno que andan por aquí. Buenas noches, el Señor les bendiga. Escuchen el mensaje, después lo comparten, ahorita escúchenlo, quédense con nosotros en esta conversación y después inviertes un poco de tiempo para compartirlo, lo cual agradezco muchísimo. Me acabo de sorprender uno de los videos que compartieron ustedes hace unas semanas atrás ha llegado a las 1300 reproducciones. La verdad estoy sorprendido. Eso solamente Dios puede hacerlo y ustedes que nos ayudan a compartirlo. Pero también me gustaría que escucharan la enseñanza y que pudiéramos conversar, que me dejen su opinión, qué piensan al respecto, qué aprendieron de esto que conversemos esta noche, qué van a recibir de parte de Dios o qué recibieron de parte de Dios en esta conversación, esperando que lo que hablemos aquí sea de edificación a sus vidas. Así es que Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, dice la palabra del Señor. Maestro, ¿cuál es cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto me parece importantísimo porque es la regla o es el mandato de nuestro Señor Jesús para que seamos irreprensibles. Dice el Señor Jesús, si ustedes guardan estos mandamientos, están guardando toda la ley y los profetas, ustedes están cumpliendo con lo que Dios quiere que ustedes hagan para que sean irreprensibles. Guardar los mandamientos del Señor nos hace irreprensibles. Guardar estos dos mandamientos nos hace irreprensibles. ¿Qué es ser irreprensible? Es que no merecemos reprensión. O sea, no debería de alguien señalarnos o acusarnos o mostrar algún tipo de corrección a nuestras vidas porque lo que estamos haciendo es irreprensible. Es decir, no estamos cometiendo ninguna falta que merezca que nos llamen la atención o que nos corrijan por aquel error que hemos cometido. Así es que tú y yo somos irreprensibles por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero también el Señor Jesús, que se sacrificó por nosotros en la cruz, también nos pide y nos llama a que seamos de esta manera, que vivamos irreprensiblemente, que vivamos guardando sus mandamientos. Él mismo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos.
Y entonces nosotros de pronto nos sentimos abrumados, nos sentimos excesivamente cargados de todo aquello que no podemos cumplir en mandamientos del Señor. Nos sentimos pecadores, nos sentimos faltos, hipócritas, sentimos que no llenamos las expectativas de Dios ni de la gente que nos rodea, y entonces nos sentimos que estamos fallando. El Señor dice, guarda estos dos mandamientos y estarás guardando toda la ley. Ahora, este sentimiento de sentirnos incapaces de cumplir los mandamientos del Señor, este es un engaño en nuestra mente y en nuestro corazón, es un engaño de Satanás que nos hace creer que no somos lo suficientemente capaces de continuar en una vida recta guardando los mandamientos del Señor, que no está en nuestra capacidad de renunciar por completo a nuestra vieja manera de vivir, que no está en nuestra capacidad de apartarnos del pecado, que somos seres humanos hechos para pecar. Y entonces este pensamiento equivocado que nos hace sentir incapaces de vivir en santidad, pues evita que nosotros alcancemos una santidad a la cual el Señor nos ha llamado. Sed santos como vuestro Padre es santo. Así es que este sentimiento que tenemos de incompetencia por vivir en santidad, pues nos aleja de la facultad que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo de ser santos. Es decir, nosotros somos santos porque Jesucristo nos hace santos. Nosotros somos justos porque Él nos ha justificado. Nosotros somos buenas personas porque Él nos hace buenas personas. La vieja naturaleza que teníamos antes sujeta al pecado ha terminado en el momento en que nosotros, por medio de la fe, nos acercamos a Jesús y rendimos nuestras vidas delante del Señor, reconociendo que Él es el que ha hecho la obra de redención y salvación para nuestras almas. Y por lo tanto, esa obra de perfeccionamiento, como dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 5, en Primera de Tesalonicenses, cuando dice el apóstol Pablo que la santificación que hemos de vivir, Dios la hará por completo en nosotros. Así es que de pronto nos sentimos incapaces de lograr, de ser irreprensibles, incapaces de mantenernos lejos del pecado. Pero el Señor nos dice que si nosotros guardamos estos dos mandamientos, que es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, eso nos daría a nosotros la posibilidad de ser irreprensibles. Hace unos días atrás escuché a un predicador que me llamó mucho la atención lo que decía. Estaba hablando precisamente de amor al prójimo. Y él decía que para poder tener amor al prójimo, deberíamos de tener amor por nosotros mismos. Él explicaba y decía, no puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo. Y tomaba este mismo texto que yo estoy citando ahora, de amar a nuestros prójimos como nosotros mismos, y él daba una explicación acerca de que el ser humano no puede amar a otras personas si no tiene amor por sí mismo. Lamentablemente, este concepto del amor a uno mismo eh, tiene una línea muy delgadita entre vamos a llamar amor propio, el amor a uno mismo, el amor propio. Hay una línea muy delgada entre el amor propio y el egoísmo. El amor propio es la capacidad que tenemos nosotros para establecer límites saludables. Cuando yo me amo a mí mismo, usando el concepto de amor propio, no quiero usar el de amarme a mí mismo, quiero usar el concepto de amor propio. El amor propio es establecer límites correctos, límites que están bien, límites que me permiten a mí relacionarme con las otras personas y identificando correctamente qué me hacen bien y qué cosas no me hacen bien, qué personas me hacen bien y qué personas no me hacen bien. Ese es el amor propio. El amor propio es la capacidad de establecer, que yo establezco reglas para poder identificar las relaciones que me hacen bien y las que no me hacen bien, las cosas que me hacen bien y las cosas que no me hacen bien. Cuando yo logro identificarlas y distinguirlas y decidir por las correctas, es decir, decidir por las cosas que me hacen bien, decidir por las relaciones que me hacen bien, eso es amor propio. Es decir, yo considero mi vida como importante y considero que lo que vivo es importante y considero que necesito rodearme de cosas que son favorables para mí, cosas buenas, no solamente cosas, objetos, circunstancias o personas, sino todo, es en un conjunto. El trabajo, la manera en cómo cuido mi cuerpo, la manera en cómo me relaciono con las demás personas, el trabajo que yo tengo, el tiempo que dedico a mi descanso, el tiempo que dedico a trabajar, todo eso
tú y yo lo podemos distinguir. Lamentablemente a veces nos escudamos. Por ejemplo, si yo sé que el desgaste que el trabajo está produciendo en mi cuerpo es mucho, pero yo lo justifico diciendo es que yo tengo que ir a trabajar, porque si no voy a trabajar, entonces no voy a tener para pagar estas cuentas, no voy a tener para darle a mis hijos, no voy a tener para cubrir estas necesidades. ¿Qué tal que si me enfermo y no tengo para cubrir esa necesidad médica, cuando resulta que yo mismo estoy provocando la enfermedad a través de mi desgaste físico? El amor propio nos permite establecer esas reglas sanas, esas reglas correctas, esa capacidad de distinguir lo que me ayuda y lo que no me ayuda, lo que me beneficia y lo que no. Llámese como se llame, cosas, objetos, trabajo, relaciones, todo aquello que me perjudica o que me favorece. Entonces yo puedo distinguirlo cuando tengo un amor propio correcto. Puedo distinguirlo y puedo saber qué sí y qué no. Hacia dónde debo de mantener una relación, hacia dónde no, porque voy a mantener una relación que me perjudica, porque voy a darle alas a un pensamiento, a una idea que en lugar de beneficiar mi relación, mi matrimonio y la relación con mis hijos, porque voy a alimentar un pensamiento que me perjudica en ese sentido. Entonces el amor propio me permite distinguir. Y muchas veces tenemos un problema con el amor propio. Creemos que nos toca a nosotros sufrir. Ah, yo tengo esta relación porque pues yo me la busqué, yo así tengo que ser, en lugar de resolverlo. Y no estoy hablando precisamente de terminar una relación. A veces tu relación de matrimonio no funciona correctamente por cuestiones muy personales que tienes que resolver. Y no es necesariamente que la tengas que terminar. Hay relaciones de trabajo que mantenemos porque el salario es lo que necesitamos y nos ayuda a sostenernos y a pagar nuestras cuentas. Y no importa ni cómo nos traten, no importa ni cómo nos va, no importa si no me siento satisfecho en el trabajo, no importa, porque lo que importa es que me pagan. Y entonces le doy tanta relevancia y tanta importancia al trabajo que no cuido ni siquiera mi propia salud. Tenemos que tener esa capacidad, ese amor propio que nos permita distinguir qué está bien y qué está mal. Incluso no es que necesariamente tenga que renunciar a ese trabajo porque es muy exigente, sino a veces solamente tengo que poner los términos correctamente con mi jefe, con mi patrón, con la persona que trabaja ahí donde yo trabajo para decirle, ¿sabes qué? Sí te estaba ayudando durante todos estos años, te ayudé con ese trabajo que a ti te corresponde, pero que yo lo hacía por ti porque no sé decir que no. Así es que el hablarlo puede ayudar a que se resuelva un problema en el trabajo, un problema en el matrimonio, y no es otra cosa, eso no es eh, sacar ventaja de los demás, eso es amor propio, es ser sabios, ser inteligentes para poner los límites correctos respecto a mi vida y respecto a mi entorno y a todo lo que me pasa. Entonces, muchos de nosotros no tenemos ese amor propio. Y como dije hace un momento, lamentablemente hay una línea muy delgada entre el amor propio y el egoísmo. Y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, creemos que estamos estableciendo reglas sanas de amor propio, cuidando mi integridad, cuidando mi salud, cuidando mi vida laboral, mi vida financiera, mis relaciones interpersonales con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Y entonces estoy tratando de establecer una vida saludable porque el pastor Ax habló del amor propio y tengo que tener amor propio y tengo que amarme a mí mismo y escuchar lo que decía aquel pastor que les mencioné, de que para poder amar al prójimo tengo que amarme a mí mismo. Entonces, si yo no puedo amarme a mí mismo, ¿cómo puedo amar al prójimo? Y entonces creemos que estamos estableciendo reglas de amor propio, reglas saludables, reglas correctas, límites, pues, me refiero a límites, límites correctos en nuestra vida. Y creemos que son límites de amor propio, pero en realidad estamos rebasando esos límites de amor propio y estamos siendo egoístas. El egoísmo tiene una característica que los límites que yo establezco parecerán buenos, parecerán correctos porque estoy tratando de establecer una relación sana con los demás. Y entonces yo pongo límites, pero en el egoísmo lo que hacen estos límites es que traspasan los límites de las otras personas. Ya lo decía el buen Benito Juárez, expresidente de México, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo que hace el egoísmo es que una persona egoísta considera que sus límites son más importantes
son más determinantes, son más valiosos que los límites de otra persona, solo por satisfacer mis propios deseos. No respeta las necesidades de los demás, no respeta los límites de los demás, no respeta la vida de los demás, no respeta el tiempo, las fuerzas, la economía, las relaciones de los demás. Y como no respetamos a los demás, entonces egoístamente solamente estamos pensando en nosotros, y al pensar solamente en nosotros, estamos transgrediendo la vida de otros. Por eso es importantísimo. No estoy de acuerdo con lo que decía este pastor respecto a que para poder amar al prójimo, como lo dice en este pasaje que leímos de Mateo, para poder amar al prójimo como nosotros mismos, no creo que el Señor Jesús se refería a amarnos a nosotros mismos como algo más importante y más relevante que amar al prójimo. De hecho, creo que la verdad de la Escritura nos enseña que para poder aprender a amar al prójimo y perdón, para aprender a amar al prójimo como a mí mismo, yo tengo que amar al prójimo. No amarme a mí mismo para amar al prójimo. No es al revés, tenemos que aprender a amar al prójimo. Y entonces me doy cuenta que cuando yo amo al prójimo, empiezo a establecer los límites que no le perjudican a él, pero tampoco me perjudican a mí. Empiezo a establecer los términos en los cuales me voy a relacionar con otra persona sin que yo transgreda sus límites, sin que yo transgreda su persona, sin que yo invada a esta persona y yo diga, es mi mujer y entonces yo puedo decirle a mi mujer qué hacer porque es mi mujer. No, ella es una persona también y también hay límites en su vida. El cansancio, la fatiga, su manera de pensar, sus sentimientos, los propios deseos, sus propios sueños. A veces queremos ir sobre los otros, no importa porque es mi familia y tiene que mis sueños, perdón. Tengo que cancelar mis sueños. Es que me apareció ahí un mensaje de reanudar. Perdón, por eso se me traspapelaron las palabras. Entonces, cuando yo pienso en mí sin pensar en las demás personas, no estoy amando al prójimo. Lo que la Biblia nos enseña, las palabras del Señor Jesús, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es en ese orden, amar al prójimo y después amarme a mí mismo. Cuando yo amo al prójimo, me doy cuenta que mi relación con esa persona es de respeto, es de amor, donde sus límites son respetados por mí, donde yo no voy a transgredir a esa persona, sea mi esposa, sean mis hijos. Y no estoy hablando de consecuentar, por ejemplo, a los hijos, porque hay un concepto equivocado que para que nuestros hijos tengan una buena formación, tengo que respetar su individualidad, tengo que respetar su intimidad, tengo que respetar su manera de pensar, tengo que respetar muchas cosas de él, pero estoy permitiendo que mi hijo tenga sus límites, bueno, él ponga sus límites invadiendo mis límites. Entonces yo como papá ya no tengo límites para mis hijos. ¿Por qué? Porque tengo que respetar su individualidad, porque tengo que respetar su libertad, y entonces ellos van rebasando los límites que en algún momento pudimos haber puesto nosotros, pero que no pusimos porque no queríamos traumarlos. Los límites que nosotros usamos, estos límites sanos de los que hablaba hace un momento, son los que se establecen pensando en la otra persona, en el amor que tenemos por la otra persona. Nosotros no somos llamados a ser egoístas, no somos llamados a amarnos a nosotros mismos antes que amar al prójimo. De hecho, la Biblia nos enseña al respecto. La Biblia nos enseña que hay una relación muy estrecha entre el amor que tenemos hacia el prójimo, entre nuestra relación con Dios, incluso nuestra oración que hacemos a Dios, tiene mucha relación con la relación que tenemos con los demás. Lea conmigo. Gracias a todos los que están aquí. Bienvenidos sean. Qué bueno que nos acompañan esta noche. Espero que esta palabra les bendiga. Ok, hay una relación, vuelvo a repetir esto. Hay una relación muy estrecha entre nuestra oración, nuestra relación con Dios y nuestro trato a los demás. Es muy estrecha esta relación. Nosotros a veces creemos que fuimos diseñados para ser ermitaños, agentes libres, que somos puestos en este mundo como personas que piensan individualmente solamente en ellos mismos y que su vida está completamente desconectada de todo el universo. Es decir, lo que yo haga no debería de perjudicarle a nadie, porque es mi vida y qué. Es mi vida y como yo viva no importa, porque lo que yo hago, lo que yo decida, la manera en cómo actúo, la manera en cómo vivo, no debería de afectar a los demás porque es mi vida. Esa es una manera egoísta de pensar. Y entonces
Nosotros creemos que nuestra vida no tiene repercusiones en la vida de los demás y hacemos lo que se nos da la gana. La Biblia nos enseña que no, que si hay una conexión entre nosotros, nuestra oración, Dios, la manera en cómo tratamos a los demás, hay una relación muy estrecha. Le invito a que lea Mateo capítulo 6. Estamos en este mensaje de esta noche. Gracias por acompañarnos. Mateo capítulo 6. Vamos a leer versículo 9 al 15. Es un texto que ya conoces, te lo sabes de memoria, lo conocemos como el Padre Nuestro, pero me gustaría que observáramos algo en esta manera en que el Señor nos enseña a orar, en la manera en que les enseña a sus discípulos a orar, y que veamos la relación tan cercana, tan estrecha que el Señor nos muestra que hay entre Dios, nosotros, nuestra oración y nuestro amor a nosotros mismos y nuestro amor al prójimo. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es un texto que tú y yo conocemos desde antes de convertirnos, y algunos quizás desde antes de ser cristianos, cuando estaban en la iglesia tradicional o la iglesia católica. Seguramente escuchabas el Padre Nuestro, pero en este pasaje podemos ver dos cosas que son innegables, no podemos dejarlas pasar por alto. La primera está en el versículo 12, dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Recordemos que en el contexto del Padre Nuestro, el Señor Jesús le está enseñando a los apóstoles, a los discípulos a orar. Les está diciendo que cuando ellos oren, no sean como los hipócritas. Ya lo hablábamos el domingo en la reunión de la iglesia. No sean como los hipócritas, entren en secreto y vuestro Padre que ve en secreto recompensará en público, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Y luego les enseña el Padre Nuestro. Le dice: ustedes cuando oren, oren así: Padre Nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 12 dice: perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No solamente está enseñando acerca de pedir, le podemos pedir al Padre, Él es nuestro Padre, Él está en el cielo, Él tiene conocimiento de nuestras necesidades y nosotros nos acercamos a Él confiadamente para pedirle respecto a nuestras necesidades. Le estamos pidiendo respecto a lo que Él nos ofrece, lo que Él nos da, lo que Él nos permite buscar en su rostro, en su presencia, a través de la oración. Eso es lo que el Señor Jesús dice: pídanle, porque Él es su Padre, Él está en el cielo, Él conoce su necesidad y Él puede darles el pan de cada día, se los puede dar hoy. Está hablando de la oración, está hablando de pedir, de esta relación estrecha que podemos tener con Dios a través de nuestro lugar secreto, en nuestra búsqueda secreta de Dios. Él está dispuesto a escucharnos, y ahí en ese pasaje donde el Señor Jesús enseña a buscar a Dios y acercarnos a Él a través de una oración tan sencilla, tan sensible y común como es el Padre Nuestro, también podemos buscarlo y buscar su rostro y buscar su presencia y buscar su perdón y buscar su voluntad y buscar el pan que necesitamos. Pero dice el Señor Jesús: perdónanos como nosotros también perdonamos. Una de las cosas que debe de quedarnos claro, que nuestra relación con Dios no es una relación ajena. Es verdad que entramos a un lugar secreto, pero que tiene que ver con nuestro entorno. Se acordarán cuando el Señor Jesús también enseña acerca de la ofrenda que se traía al altar. Dice: cuando tú traigas tu ofrenda al altar y te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate con tu hermano y luego presentas tu ofrenda. Es decir, hay una relación muy cercana con nuestro entorno, con los que hay a nuestro alrededor, con nuestro prójimo. Podemos hablar de amor al prójimo, podemos hablar de este mandamiento, esta instrucción de Jesús de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es un tema importante para Dios, es un tema importante para nuestro Señor, porque amar al prójimo no tiene que ver con ser buenas personas, perdón, corrijo, no tiene que ver con demostrar que somos buenas personas. No tiene que ver con aparentar
que los amamos, que somos tolerantes, que somos permisivos, que permitimos porque es su voluntad, porque es su pensamiento, porque esa persona así piensa y entonces respeta su manera de pensar, respeta la individualidad de cada quien, respeta su manera de hacer las cosas, porque eso es el deber del cristiano. No, hermano, amar al prójimo no tiene que ver con ser permisivos con los demás. Recuerde, es ese límite que nos permite a nosotros distinguir que sí, que no podemos permitir en nuestra vida. Y respecto a los demás, ellos también deberían de hacer lo mismo con nosotros. Respetar nuestra individualidad y respetar nuestros límites, lo que nosotros ponemos, ellos deberían de respetarlo, así como nosotros también respetamos los límites que ellos ponen. Pero en caso de que alguno de los dos rebasáramos esos límites, y en caso de que nuestra conducta y nuestro comportamiento fuera más allá, y entonces en lugar de respetar, no sé, el momento de descanso de mi esposa, yo voy y le interrumpo y le digo esto, y en lugar de dejarla descansar, estoy exigiendo que haga algo, quizás ella se sienta incómoda, molesta, porque yo la estoy sacando, estoy invadiendo ese límite que ella pudo haber tenido, ese límite que pudo haber puesto. Yo no la respeto y entonces invado. Dice el Señor, cuando eso pase, entonces la respuesta que deberíamos de tener es perdonar, tanto pedir perdón como perdonar. Porque si nosotros perdonamos, y esa es la segunda cosa que menciona en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, versículo 15, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, mi amor al prójimo tiene que ver con ese respeto de los límites de ambos lados. Mi prójimo pone sus límites, yo pongo mis límites. Pero si los dos somos egoístas, como expliqué hace un momento, y rebaso los límites de mi vecino, rebaso los límites de mi compañero del trabajo, y no lo respeto, lo ofendo, lo trato mal, le hablo con insultos, entonces yo estoy rebasando los límites. Hermanos, los límites que tenemos como sociedades no son límites impuestos por un patriarcado, son reglas simples de civilidad y de conducta que nos permite relacionarnos unos a otros. Las reglas civiles, las reglas sociales, las reglas que son conocidas por nosotros y aún aquellas que no están escritas, pero que sabemos que se tienen que respetar. Yo escribí hace algún tiempo en un libro que está ahí, en uno de esos capítulos escribí, que de repente hay reglas que no se dicen, hay reglas que no se dicen pero que sabemos. Y ponía un ejemplo, hablaba de si tú llegas a un estacionamiento de un centro comercial y de repente te vas a estacionar, anduviste, ya llevas 40 minutos buscando un estacionamiento y ya llevas rato y buscas un lugar y no encuentras y le diste la vuelta a todo el estacionamiento y no encuentras un lugar donde estacionarte y de repente ya te cansaste de estar buscando dónde estacionarte y de pronto ves a lo lejos que está saliendo un auto y dices, este ya se va y te apuras por llegar a ese lugar porque sabes que quieres ocupar ese lugar y cuando llegas, estás por llegar, estás por entrar y te das cuenta y observas que hay otro carro que también va llegando y se voltean a ver los dos. No está escrito, no hay ningún reglamento, no existe, bueno, al menos aquí en México, no sé en otros países, pero no existe un reglamento para los estacionamientos. No hay un reglamento que diga el auto que lleve más tiempo esperando es al que le toca. El auto que dio más vueltas es al que le toca. El que se formó y esperó ahí a que se desocupara el lugar es al que le toca. No hay una regla. Sin embargo, cuando llegas, sabes que para llevar una fiesta en paz tendrían, entre los dos conductores, tendrían que respetarse. Y volteas a ver al conductor como echándole ojos de yo te gané. Y el otro te voltea a ver con ojos de yo te gané, yo llegué primero. Y de alguna manera, el que logra estacionarse, yo he visto pleitos incluso por ganarse un lugar, eh, pero entra un poco de civilidad de nuestra parte y decimos, bueno, quizás él lleva más tiempo, sí, llegó primero que yo, y en una regla no escrita, en una regla que no está plasmada en un papel, que no está en blanco y negro, es una regla que está en tu corazón, una regla de civilidad. Ese es amor al prójimo, el respetar los límites de la otra persona. Sin embargo, si yo no lo respeto, a mí no me importa, me paso los semáforos en rojo, me ocupo los lugares de estacionamiento de personas discapacitadas,
y cuando me estaciono mal y ocupo 2 cajones del estacionamiento, no me importa porque mi carro lo merece, porque yo lo merezco, y entonces me estaciono mal. En fin, empiezo a romper las propias reglas que nos deberían de ayudar a vivir en paz. El trato hacia mi esposa, el trato hacia mis hijos, la manera en como yo trato a mi esposa, la manera en como yo trato a mis hijos, tiene mucho que ver con ese amor al prójimo. Y el Señor dice, puede llegar el momento en que rebases esos límites y entonces se ofendan. Bueno, la respuesta de parte de Dios para esa ofensa que nos hacemos continuamente y constantemente entre nosotros es el perdón. Y lo pone en un nivel, el Señor Jesús, el perdón, al grado de decir, de la misma manera en que tú perdones a tu prójimo, es de la misma manera en que Dios te va a perdonar a ti. Porque si tú no perdonas, tu Padre tampoco te va a perdonar. Le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pero no le pedimos perdón a nuestro vecino, a nuestro compañero en el trabajo, a nuestra esposa, a nuestro esposo. No le pedimos perdón. No le pedimos perdón a nuestros hijos, pero queremos que Dios nos perdone. ¿Y sabe por qué no pedimos perdón a los demás? Porque no conocemos los límites, porque no hemos aprendido a tratar con respeto, a hablar con manera respetuosa a los demás, a tratar a los demás con dignidad, a pensar en los demás antes de pensar en mí mismo. Cuando habla, cuando habla el Señor Jesús de amar al prójimo como a nosotros mismos, no está hablando de que tengo que tener amor propio para poder amar al prójimo. Está hablando de esa conducta que deberíamos de tener, de saber que las otras personas también tienen límites. Y que si la persona me ha puesto un límite, por ejemplo, para que yo no le hable a las 3 de la mañana, yo tengo que respetar eso. Si la persona me ha puesto un límite para no pedirle prestado, pues yo tengo que respetar eso. Si la persona me ha puesto un límite para que la manera en cómo le hable tiene que ser respetuosa, con amabilidad, sin palabras altisonantes o groserías, yo lo tengo que tratar de esa forma, tengo que hacerlo de esa forma. Eso es amor al prójimo. Y al mismo tiempo yo espero que la otra persona actúe de la misma forma hacia mí. Si no me trata de la misma manera, entonces para eso está el perdón. Para eso lo perdono. Y lo perdono no porque yo sea superior a esa persona y yo sí pueda perdonar y él no pueda pedir perdón. Lo hacemos porque eso es lo que a nosotros nos conviene. Porque de esa misma manera en que nosotros perdonamos, Dios nos perdona a nosotros. Entonces, esta relación que hay entre mi trato hacia los demás es la misma relación que hay entre mi trato hacia Dios. Esta relación que tengo por los demás es la misma forma en que Dios me trata a mí. Esta relación que tengo para buscar a Dios en oración es tan importante como el hecho de tratar a las demás personas y buscar tener una buena relación con ellos. Hemos perdido a lo largo del tiempo el buen hábito de dirigirnos a Dios con amor y con respeto. Se ha hecho común, no es tu caso, yo sé que no es tu caso, pero lo puedes ver en algunos otros lugares. Eh, Puedes ver cómo hay personas que se dirigen a Dios con falta de respeto. Ahora, no estoy pretendiendo que seas religioso y que tengas un vocabulario muy sofisticado para referirte a Dios. No, pero tratar a Dios con insolencia, esa es la palabra que buscaba. Tratar a Dios con insolencia, es decir, con falta de respeto, como no importándonos la jerarquía que Él tiene, creyendo que al tratarlo eh, con vulgaridad o con simpleza lo hago más cercano a mí, esa es una manera equivocada de referirnos a Dios. Y por eso es importante que la manera en cómo nosotros nos referimos a Dios debería de ser nuestra manera de referirnos a las otras personas. Déjame explicarte algo que a veces pasamos por alto. No te olvides de esta relación que hay Dios, nosotros y los otros. Es decir, hay una relación muy estrecha. De hecho, estaba pensando algo más o menos, algo más o menos así. Déjenme arrancar la hoja a ver si puedo explicarlo. Perdón el ruido. Nosotros vivimos una relación así con los demás. Es decir, este soy yo y estos son los demás. Hay una distancia entre ellos y yo. Y a veces esa distancia que hay entre ellos y yo es la misma distancia que trato de establecer entre yo y el mal o la maldad. Es decir, yo creo que debo de alejarme de la maldad, pero también creo que debo de alejarme de los demás.
Creo que la distancia entre otras personas y yo es una distancia sana. Y comparo a otros con la maldad. Es decir, yo creo, incluso algunas personas creemos o pensamos que entre más lejos esté de otro, más lejos estoy de la maldad. Porque hay una relación entre la maldad y las otras personas. Culpamos a los demás. Decimos, ellos son los culpables de que yo no busque a Dios, de que yo no vaya a la iglesia, de que yo no ore, de que yo no cree en Dios. La enseñanza de fulano, la enseñanza de perengano me aleja de Dios. Este conocimiento me aleja de Dios. Y entonces yo creo que entre más lejos esté de los otros, también me aleja del mal. Pero sabe, esta construcción de nuestras relaciones con los demás se convierte en una pirámide. Así como está, este triángulo se convierte en una pirámide donde yo estoy a la cima y los demás están abajo. Y es más, esta distancia que hay entre la maldad y los otros es lo que me hace a mí ser más sólido o ser más fuerte. Si esto se reduce, los otros y el mal, entonces yo soy vulnerable. Pero si esto también se reduce, entonces los otros tendrían que cuidarse de mí. Esta es una comparación o este es un pensamiento que a mí me venía a mi cabeza respecto a nuestra relación con los demás, porque a veces pensamos que así debería ser nuestra relación con las demás personas. Yo creo que no. Yo creo que no, porque el Señor Jesús nos enseña que deberíamos de tener un trato distinto hacia los demás. La manera en cómo nos relacionamos con otros tiene mucho que ver con lo que hay en nuestro corazón. La manera en cómo tratamos a los demás tiene mucho que ver con lo que hay en nuestro corazón, pero también tiene mucho que ver en nuestra relación con Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios si aborrezco a mi hermano. El apóstol Juan decía, tú no puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano. Eres mentiroso si estás diciendo eso. Porque tienes que amar a Dios, pero también tienes que amar a tu hermano. Entonces hay una relación muy estrecha entre lo que somos, lo que hacemos para Dios y lo que hacemos para las personas. Y el Señor incluye en el Padre nuestro este perdón hacia los demás porque es importante para nosotros aprender a perdonar. Muchos cristianos dicen, pastor, yo perdono, pero no olvido. Es una manera de justificar que todavía podemos enojarnos, que todavía podemos tener resentimiento, que todavía podemos tener dolor cuando nos acordamos de algo. Es que sí, pastor, ya lo perdoné, pero no olvido porque lo que me hizo y aquello, y estamos esperando el perdón, eh, estamos esperando que la persona pague. El perdón es esperar, más bien, es cancelarle la deuda a la otra persona. Perdonar es creer que esa persona ya no me debe nada, y no me debe nada porque yo decidí que no me debiera nada. Entonces yo no estoy esperando que le vaya mal, no estoy esperando que lo pague, no estoy esperando que sufra, no estoy esperando que Dios lo castigue, que le caiga fuego del cielo o que le vaya mal, que le dé diarrea para que a ver si así entiende. No, hermano, el perdonar es aceptar que esa persona tenía una deuda conmigo porque sí la tenía, pero es aceptar de manera personal, de manera individual, es aceptar que esa persona ya no me debe nada. Eso es perdonar. No significa que te vas a olvidar, significa que ya no vas a usar esa deuda para cobrarla. Ya no vas a cobrar esa factura, esa nota, esa ofensa, ya no vas a buscar el momento de desquitarte, ya no vas a esperar que Dios lo castigue, ya no vas a esperar que esa persona le vaya mal como consecuencia de lo que te hizo a ti. Al contrario, hace muchos años atrás, íbamos en carretera y de repente un carro se atrevía a rebasarnos y yo decía, ay, pero seguro se va a estrellar. Hasta que un día pensé, dije, no, yo no debo de hablar así. Yo debo decir, Señor, cuídalo, que le vaya bien, que no le pase nada, que no tenga un accidente. Está siendo muy imprudente al manejar, no está respetando a los demás, puede provocar un accidente, pero Señor, ten misericordia y que llegue con bien a casa. Nosotros tenemos que cambiar la manera en cómo nos expresamos de las cosas, de las personas y de las circunstancias que nos acontecen todos los días. Puede haber sido muy ofensivo lo que te sucedió, pero tú tienes la capacidad de parte de Dios para perdonar, para no cobrar esa factura. Y entonces empezamos a manifestar ese amor al prójimo. A veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo con la gente de afuera, pero es decir, nos cuesta mucho trabajo perdonar al vecino, al compañero del trabajo. Yo he visto, de pronto he visto unos ojos que me miran con unos ojos y que me miran con un resentimiento y con un enojo y digo, ¿en serio? Pues, ¿qué les hice, no? Claro, a veces el Señor me hace recordar qué les hice y tengo que ir y pedir perdón. Pero te pongo un ejemplo más personal. Eh, Hubo una época, o unos meses atrás, en que yo me hice de unos enemigos en mi trabajo. Y me hice de enemigos por mi manera de pensar, porque yo
mi manera de expresar lo que pienso a veces no es muy amable, es muy seca. Y entonces yo estaba exponiendo mi manera de pensar y a muchos no les pareció lo que yo estaba explicando. Y entonces ellos se enojaron conmigo. Y de pronto yo dije, bueno, Señor, yo no hice nada. Si algo les hice, te pido perdón, pero bueno. Y entonces yo vi cómo cada uno de esas personas que se enojaron conmigo se empezaron a ir de mi centro de trabajo, es decir, los movían a otros lugares por aspiraciones personales, por decisiones personales, por cuestiones de subir en una plaza o simplemente ellos pedían un cambio que les beneficiara. Y entonces se fueron hasta que todos aquellos que la tenían contra mí se fueron, a excepción de un compañero y una compañera. Y yo me di cuenta que ellos realmente no tenían nada contra mí. Así es que los empecé a saludar, ellos me empezaron a saludar, nos empezamos a hablar un poquito más, ellos me hablaron también, empezamos a romper ese hielo que se había construido de enojo y ahora resulta que nos hablamos muy bien y no tenemos problemas. Entonces yo pensaba, yo meditaba en el Señor y decía, bueno, en realidad nunca hubo un problema con estas personas. Fue un ambiente, una serie de ideas, una serie de pensamientos, una serie de pleitos que surgieron sin razón, pero que estaba de más mantener o sostener mi postura de que estaba yo enojado con ellos y ellos deberían de sufrir las consecuencias de haberse metido conmigo. Así es que yo le pedí perdón a Dios, nos llevamos muy bien, yo dije no les debo nada, Señor, si en algo los ofendí, te pido perdón y entonces llevamos la fiesta en paz. De pronto, un día me entero de que una compañera, y eso terminó, y después otra compañera del trabajo empieza a hablar mal de mí. No conmigo, no con los compañeros, en otros lados, en nuestras oficinas. Empezó a hablar de mí, yo me enteré por cosas de la vida y personas que me cuentan a mí las cosas. Y entonces me enteré de que esta persona, esta compañera tenía broncas conmigo. Yo dije, pues es que yo no tengo por qué tener broncas. Y entonces yo empecé a orar por esta persona y empecé a pedirle a Dios, dame sabiduría, dame paz a mi corazón. Yo no quiero tratarla mal, no quiero que le pase nada malo. Ayúdame, Señor, a tener amor en mi corazón por esta persona. Y pasó. Los chismes siguieron, los problemas siguieron. Y entonces yo seguía orando por esta persona. Y un día, sin esperármelo, esta compañera entró a mi oficina y me pidió un consejo. Y se empezaron a llenar sus ojos de lágrimas. Había un problema, tenía un sentimiento ahí atrapado. Yo le di el consejo. Ella me dijo, ¿sabes qué, Axa? Me da pena porque hemos tenido diferencias, hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades, pero finalmente aquí estoy otra vez pidiéndote un consejo. Le digo, no, para eso estoy. Eh, Le di el consejo, le hablé de lo que dice la palabra de Dios. Ya he orado por ella, ya de hecho ya recibió a Cristo alguna vez conmigo, ahí en mi oficina también. Y lo único que dije, no te preocupes, no me debes nada, no hay ninguna deuda entre tú y yo. Y hoy nos volvemos a hablar como si nada hubiera pasado. Algunos compañeros que ven este video seguramente sabrán de quién estoy hablando, pero si no lo sabes, no te preocupes, no tienes que saberlo. El asunto que te quiero plantear aquí es que nosotros somos los responsables de establecer la paz de Dios en la tierra. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que practican la paz. Y esa paz no la puedes practicar porque eres buena persona, hermano. Nos vamos a topar con gente que nos va a sacar lo más malo de nosotros. Igual que en este triángulo que te mostraba, el mal está ahí tratando de ingerir en nuestras vidas, ya sea directamente hacia nosotros o a través de otros, porque trata y busca alterar tu vida, tu relación con Dios. Pero creo en lo que dice la palabra del Señor. A lo mejor te cuesta trabajo manifestar este amor por los demás y mostrar este amor por los demás afuera de tu casa. Pero dice en 1 Timoteo capítulo 5, el núcleo más cercano que nuestra casa, ah, perdón, ahorita leo sus mensajes, Verónica, sí. En un momento oramos por César. Creo que no me dejó el apellido, pero claro que sí, Vero. Estaremos orando. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 7 y al 8. Sí, si estás siguiendo este mensaje, ponle ahí amén. Sí, ya me cayó el 20.
Por algo ahí hazme saber que estás aquí en el mensaje. Gracias. Gracias por sus comentarios. En un momento los estaré leyendo. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 7 al 8 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Te acuerdas lo que veíamos de cómo ser irreprensibles? Guardando los mandamientos del Señor, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ok, dice Timoteo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno, dice Pablo a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire, hermano, que nos digan que somos incrédulos. Esto es a los que creemos, ¿eh? Esto es a los que tenemos fe en Jesús y los que creemos en su palabra y creemos en Dios. Este mensaje no es para alguien que no cree, es para los que creen. Y dice para los que creen, deberían de tener una relación muy cercana con los de su casa. Por supuesto está hablando de la provisión y podríamos enfocarnos solamente a la provisión material de lo que una persona, un creyente debe de traer para su casa. Y podríamos hacer todavía más específicos y decir, es que el varón debe de proveer para su casa y entonces sustentar su casa y la mujer debe estar ahí solamente y recibir la provisión del marido. Podríamos ser muy estrictos y estrictamente religiosos y centrar solamente la enseñanza de Pablo en ese aspecto, en el hombre de fe que busca agradar a Dios, que busca ser irreprensible delante de Dios y que debe de proveer para los de su casa el sustento diario. Sí, podríamos solamente enfocarlo a eso. Y no estaría mal, por supuesto. Pero me gusta más ampliarlo, me gusta más ampliar el tema respecto a lo que se refiere el apóstol Pablo a proveer para los de su casa. ¿Qué es lo que necesitas proveer para tu casa? ¿Solamente alimento? ¿Pan? ¿El pan de cada día? ¿El sustento diario? ¿El abrigo? ¿El cobijo? ¿El techo donde tienen que habitar? O también podríamos hablar de la provisión de respeto, de amor, de cuidados, de educación, de relación con Dios, de este afecto entrañable que puede haber entre padres e hijos y esta relación en el matrimonio, esta fidelidad que debes de dar a tu esposa y que tu esposa debe de darte a ti. ¿Qué es lo que proveemos para la casa? ¿Qué es lo que traemos constantemente a la casa? ¿Qué es lo que buscamos que nuestra casa tenga y reciba? Bueno, dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, provea para los de su casa. Ahora estamos hablando del respeto hacia los demás, del amor al prójimo. Entonces nuestro trato hacia nuestra familia debería de ser igual o mejor que para nuestro prójimo. Lamentablemente, el cristiano se hizo a la idea que era más importante cumplir con la casa de Dios, que era más importante cumplir con los hermanos, que era más importante cumplir con la religión que cumplir con su casa. Y este pensamiento estrictamente religioso que nos lleva a creer o a pensar que primero tengo que cumplir con la casa. Incluso se usan frases como esa famosa frase de ocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de tus cosas. Sí, podemos pensar de esa forma, pero no podemos hacer a un lado la responsabilidad que tenemos de los de nuestra casa. Y el apóstol Pablo explica a Timoteo, dice, el hombre que quiere ser irreprensible debería de buscar y proveer primero para los de su casa, porque si no sería peor que un incrédulo y habrá negado la fe. Entonces nosotros a veces pensamos que el respeto sí se lo debo al pastor, pero no se lo debo a mi esposa. El respeto sí se lo debo a los hermanos de la iglesia, pero no se lo debo a mis hijos. El amar a mi pastor y el amar al líder de la congregación y el amar a los hermanos de la iglesia es más importante que amar a mi esposo y amar a mis hijos. Y luego más si mi esposo y mis hijos no son creyentes. Escuché alguna vez decir a un pastor decirle a una hermana, hermana, si su esposo no es creyente, déjelo. Ay, déjelo que se revuelque en el lodo. Ay, déjelo que se revuelque en la miseria, en la basura, en el estiércol que él mismo produce en su vida y usted véngase a la iglesia. Ahí déjelo que se revuelque en el pecado. Y usted busque a Dios, porque es más importante buscar a Dios. Sí, yo sé que es importante buscar a Dios, pero no desconectemos. El Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, si yo no proveo para mi prójimo este amor que yo tengo para Dios, soy un mentiroso, dice Juan. Pero además, si yo no proveo para los de mi casa, primeramente, soy peor que un incrédulo.
Entonces, si yo quiero mostrar respeto hacia el prójimo, tengo que empezar en casa. Ni siquiera es tan difícil, hermano. El mismo Señor Jesús lo dijo así. Si tú amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes, hermano? Empieza por ahí. Empieza por hacer lo que no tiene mérito alguno. Empieza por hacer aquello que no requiere gran ciencia, que no requiere gran esfuerzo, como amar a los que te aman, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus seres queridos. Empieza a proveer respeto para ellos. No puedes tratar muy bien a los de tu trabajo y en tu casa llegar y maldecir. No puedes ser paciente con los de tu trabajo y escuchar todo lo que tienen que decirte y en la casa no tienes paciencia para escuchar lo que te tiene que decir tu esposa o lo que te tiene que decir tu esposo, porque ya quieres que termine, porque hay prisa, porque hay urgencia, por lo que sigue, porque hay que ver la televisión, porque hay que hacer el quehacer. Entonces ya quieres que se calle. Y en cambio en el trabajo te pasas horas y horas escuchando el mismo chisme, el mismo argüende que te vienen contando todos, y ahí sí tienes paciencia y ahí sí tienes tolerancia, pero en la casa no lo tienes. Y entonces corriges a todo el mundo y en tu trabajo los corriges con tranquilidad y con amor y les enseñas 10,000 veces las mismas cosas, pero en la casa tienes intranquilidad con tus hijos porque no aprenden, porque no hacen lo que les dices, porque les dejaste una tarea sencilla y no la hicieron, y entonces te sientes desesperado y dices, ay, ya me tienen harto, ya me tienen harta. Pero no podemos empezar a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Uno de los grandes errores que ha tenido la iglesia cristiana es creer que la familia se puede desmembrar, que Dios vino a salvar a algunos de la casa y a otros no, que en la casa pues habrá quien se salve y habrá quien no se salve, pero yo creo que la palabra de Dios es clara y nos enseña que deberíamos de estar buscando primeramente que nuestra casa pueda experimentar, que nuestra familia, que nuestros seres, nuestro núcleo cercano, ellos puedan experimentar el amor de Dios. Puedes mostrar el amor, puedes convencer a tu pastor que eres puro amor y que eres pura bondad y que eres pura generosidad y que llegas con tus ofrendas y con tus diezmos, pero en tu casa están enojados con la iglesia, están enojados con Dios, están enojados con tu pastor porque no tienes amor para ellos, porque no tienes generosidad para ellos, porque no tienes respeto hacia ellos. La iglesia sí, pero en la casa no. ¿Te acuerdas de esto que te hablé al principio, de este egoísmo? Tenemos sueños, tenemos anhelos personales y el egoísmo nos hace creer que nuestros sueños son más importantes que el resto de la familia. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo siento es más importante que lo que siente mi esposa, que sus sueños, que sus anhelos, que sus metas. No pretendo victimizarme o hacerme el héroe, pero ha habido muchos sueños que yo he sacrificado por amor a mis hijos, por amor a mi esposa. Algunos sueños se han retrasado muchísimo, años. Incluso algunos apenas voy a empezar a construir para alcanzarlos, para lograrlos. Insisto, no es por hacerme el mártir, pero he aprendido a la mala. He aprendido de mala manera, a través de golpe y porrazo, a través de lágrimas, a través de deudas, a través de malas decisiones. He aprendido a la mala que debo de proveer para los de mi casa primero, que debo pensar en ellos primero, que debe ser más importante para mí que ellos conozcan al Señor, que ellos se acerquen a Dios, que ellos busquen con amor y con devoción y con ferviente pasión y devoción y amor hacia Dios, que ellos lo busquen, que lo anhelen, que lo deseen, aún sobre mis propios sueños. Porque es importante que provea primero para los de mi casa, que ellos conozcan a Dios, que ellos se acerquen a Dios, que no importa, a veces tengo que sacrificar una cosa, a veces tengo que dejar algo, a veces tengo que posponer un plan, posponer un deseo de mi corazón, un sueño, un anhelo, lo tengo que posponer y si Dios me da vida lo alcanzaré y si no me da el tiempo suficiente para lograrlo, no importa, estoy satisfecho porque mi esposa, mis hijos han logrado también sus propios sueños. No es hacerse el mártir, ese pensamiento de, ay, todo el tiempo te sacrificas por los demás, ¿y tú cuándo vas a lograr tus sueños? Mi sueño es ver a mi familia bien. Mi anhelo es que mi familia esté bien, que mis hijos estén bien, que mi esposa esté bien. Algunas cosas no son tan trascendentes para mí, a lo mejor ni siquiera son sueños, son solamente ilusiones o fantasías de algo que pudiera lograr. Pero es importante, de verdad es importante que nosotros pensemos en proveer para los de nuestra casa. No podemos seguir siendo cristianos de afuera y en la casa no estamos siendo verdaderos cristianos. No podemos hablar del amor de Dios y me estoy peleando por la herencia de mis padres.
No puedo estar hablando del amor de Dios y estar maldiciendo a mi papá o a mi mamá porque estoy inconforme por la manera en cómo me educaron, o porque no me dieron todo lo que quise, o porque quiero algo que ellos tienen. No podemos hablar del amor de Dios y solapar a hermanos. Yo como pastor no puedo solapar a hermanos que asisten a la congregación, que están teniendo una mala relación con su familia. Hay hermanos a los que ni siquiera les digo vaya a la iglesia, porque sé que tienen que restaurar su casa primero. Y yo quisiera verlos en la iglesia, yo quisiera que estuvieran ahí, quisiera tener la iglesia llena y a reventar cada 8 días. Pero hay hermanos que todavía están batallando con asuntos en su familia. Por supuesto no los van a resolver solos, ni tampoco van a cambiar rápido sus circunstancias si se alejan de Dios, por supuesto que no. Pero creo que es importante que ellos se den cuenta por sus propios ojos que es necesario invertir tiempo con su casa, pero también buscar al Señor. Y sin embargo, le hemos dado tal relevancia a las cosas de querer aparentar, de querer demostrar que somos espirituales, y nos hemos olvidado de mostrar el amor, el respeto, el trato hacia los demás, el trato que yo tengo hacia mis hijos, el trato que tengo hacia mi esposa, hacia mi esposo, que tengo hacia mis hermanos, hacia mis padres. Tiene que ser un trato de respeto, porque el amor que yo tengo hacia Dios hará una diferencia en mi vida y en la manera en cómo me relaciono con ellos. Entonces, es importante empezar con la casa, empezar a amar, empezar a ver a tu hijo con amor, un amor incondicional. Quizás no compartas las ideas que ahora tiene, son tan diferentes a tus ideas, piensas tan diferente a ti, pero eso no significa que no lo ames, o que le tengas resentimiento, o que no lo hayas podido perdonar, o que se las estés guardando, como decimos, ¿no? Te las estoy guardando y me las vas a pagar algún día. ¿Por qué le guardas cosas? ¿Por qué le guardas resentimiento? ¿Por qué estás buscando la oportunidad de desquitarte? ¿Acaso no hemos aprendido nada del perdón? ¿Acaso no hemos aprendido a perdonar al prójimo? ¿Por qué estoy esperando desquitarme, esperando la oportunidad? Ojalá pronto se dé el momento en que yo te vea caer a ti, porque eso es lo que te espera por haberte metido conmigo. ¿Por qué las pensamos de esa forma? ¿Por qué estamos esperando que alguien pague lo que en algún momento nos hizo? Y empecemos por los de la casa. Empieza a respetar a tu esposa, a tus hijos, trátalos bien. No puedes decir que amas a Dios y tratas mal a tu esposa. No puedes decir que amas a Dios y tratas mal a tu esposo, a tus hijos, que no los tratas con respeto. No le digas a tu esposa, ay, es que tú no entiendes, mujer. Nunca entiendes. No le digas eso. Le estás ofendiendo. Estás diciendo que es tonta, que no sabe pensar. No uses esas palabras, esos términos de superioridad, ese egoísmo vano que usamos porque ponemos límites sin importar los límites de la otra persona. Porque ofendemos a los demás sin importar que nuestras palabras son ofensivas. Y creemos, es que así soy, yo así soy, pastor, yo así me expreso, digo las cosas como son. Eso es mentira del diablo. Porque no nos ha llamado Dios a sembrar cizaña entre hermanos. No nos ha llamado Dios a destruirnos entre nosotros. Nos llamó a amarnos unos a otros, como a ti mismo. Ahora, ¿cómo es que te amas a ti mismo? Con esto termino ya. Filipenses, ¿cómo es el amor al prójimo? ¿Cómo es el amor? Dijimos, le preguntan a Jesús cuál es el más grande mandamiento. Y Jesús dice, amar al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón, todas tus fuerzas. Ese es el más grande mandamiento. Y el segundo, dice Jesús, y es tan importante como el primero, semejante al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar al prójimo? Déjeme leerle esto. Ah, perdón. Mm, es que se me perdió aquí la página. Saludos a todos, aprovecho para saludarlos. Gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios, gracias por acompañarnos esta noche. Qué bueno que están aquí. Ok, dice Filipenses, primero le leo esto, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Estén ahí. Perdón, es que tardó en cargar. Ya está. Filipenses capítulo 2 versículos 13. Perdón estas pausas, pero mi equipo no es tan rápido. Dice Filipenses 2
versículos 3 al 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los otros. Vuelvo a leer el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Yo creo que la forma en que no se convierte nuestro amor propio en egoísmo, que es lo que hablaba al principio, esa línea tan delgadita que existe entre el amor propio y el egoísmo, la manera en cómo no rebasamos esa línea y no ofendemos al prójimo y lo tratamos con respeto y mostramos nuestro amor hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, hacia nuestros compañeros del trabajo, hacia nuestros propios conciudadanos, nuestros vecinos, nuestros hermanos alrededor del mundo. La única forma en que no convertimos nuestro amor propio en egoísmo es pensando en los demás antes que nosotros mismos. Pensar en los otros, mirando por el bien del otro, así como yo miro por mi bien, yo miro por el bien del otro. El Señor Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 7. Termino ya para orar con todos ustedes. Dice Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre, dice Jesús, qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hay una relación entre lo que pedimos, lo que oramos y Dios, pero también con los demás. Versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Se acuerdan lo que cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más grande mandamiento? Él dijo, en esto se cumple toda la ley y los profetas. ¿En qué se cumple toda la ley? En el amor al prójimo, en la manera como tratamos a los demás. Lo dice en el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo sabes que amas al prójimo? Por la manera en cómo tratas a los demás, la manera como hablas con los demás, la manera en cómo te diriges hacia ellos. El que respete su espacio, el que respete sus límites, el que respete la forma de ser, el que respete, ojo, no estoy diciendo que seamos permisivos, ya lo expliqué hace un momento. No se tergiversen mis palabras, por favor. Entendamos de lo que estoy hablando. No se trata de ser permisivos y que le permitamos a la gente vivir en el pecado, porque esa manera de vivir en el pecado no solamente le destruye a ellos, sino también podría destruirnos a nosotros o destruir a otras personas. Entonces, cuando hablamos de amor al prójimo, también le hablamos del pecado, también le decimos qué cosas no están bien y qué cosas debería de reflexionar en su vida. No lo obligamos a apartarse del pecado. Si nosotros mismos, Dios no nos obliga, ¿por qué nosotros obligaríamos a alguien? Pero sí le hacemos saber que hay cosas que no debería de hacer, o que hay cosas en su vida que son pecado, o que hay cosas que están dañando su vida, su familia, su economía, su salud, su persona, y se lo hacemos saber. Y probablemente cuando se los digamos se enojan. De la misma forma en cómo te enojas cuando te dicen algo que estás haciendo mal. Y nosotros seguimos insistiendo y el Espíritu Santo te habla y te reprende y te corrige y te enseña y te muestra el camino. Bueno, el amor al prójimo es ese amor que tenemos para pensar en ellos también antes que nosotros mismos y considerar que sus decisiones y sus acciones pueden perjudicarlo, pero por eso nosotros les amamos, para ayudarles a salir de ese embrollo en el que se han metido. Amar al prójimo tiene que ver con la manera en cómo los tratamos, de enseñarles las cosas que tienen que hacer y las que no. Esas cosas que a veces los perjudican y que ni siquiera ellos se dan cuenta de eso. O las mismas cosas que a nosotros nos perjudican. Yo he escuchado cristianos que dicen, ay, a mí sí, pastor, a mí dígame que estoy haciendo mal, dígame que estoy actuando mal para que yo me corrija. Llámeme la atención si es necesario. Recuerdo un hermano que me decía, es que usted es como mi papá. Usted corríjame, si me tiene que corregir, corríjame. Incluso si me tiene que dar mis chanclazos, deme mis chanclazos. Yo dije, no voy a llegar a tanto. El joven ya tenía más de 20 años cuando me lo decía. Y yo me voy a ver muy bonito dándole de chanclazos. Pero me di cuenta de algo, que le encantaba que yo lo corrigiera. Pero no solamente le encantaba que lo corrigiera, sino que no cambiaba.
Es decir, le encantaba que lo regañara, que le dijera de cosas, que le mostrara sus errores, que le diera un sermón de 2, 3 horas, pero no cambiaba nada en su vida. Y entonces pasaron los años y pasaron los años y me di cuenta que lo que él buscaba era mi atención. No era que yo lo corrigiera, no era que cambiara su vida, porque él no quería cambiar su vida, porque él quería que yo siguiera poniendo atención, pero además porque él no estaba dispuesto de ayudar a otros a corregirse. Y yo le decía, hermano, ya tienes que estarte discipulando para poder discipular a otros. Sí, sí, pastor, sí, pero es que no me siento capaz porque ya ve que fallo en esto, fallo en lo otro. Y había muchas cosas que él no quería cambiar. Y a veces así nos vemos. Nosotros no queremos cambiar, no queremos ser mejores, no queremos crecer espiritualmente y somos egoístas porque pensamos solo en nosotros mismos. Y no mejoramos, porque si mejoráramos estaríamos ayudando a otros también a mejorar. No cambiamos porque estaríamos ayudando a otros a cambiar. Y el Señor nos dice, lo que quieras que otros hagan contigo, haz tú también con ellos. En Gálatas dice el apóstol Pablo, no te engañes, Dios no puede ser burlado. O no pretendas engañar a Dios, dice la traducción viviente. No pretendas engañar a Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Jesús lo dijo así. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Nos enfrascamos mucho en guardar los mandamientos de Dios. Nos afanamos por guardar los mandamientos de Dios, pero nos olvidamos de hacer esto que el Señor Jesús mandó. Como quieras que te traten, trata a los demás. La forma en cómo quieres vivir, tratando a los demás, es la forma que vas a recibir del trato de los demás. A veces no siempre es así, pero conforme han pasado los años, me doy cuenta que esta palabra se cumple. Pero a veces no es con las personas que quieres, a veces es con las personas que menos esperas. Pero Dios siempre dará lo que nosotros sembramos. Ok, voy a parar aquí. Perdón por este revoltijo de ideas, este montón de cosas que se juntaron en este mensaje. Yo espero que te sirvan, que puedas desmenuzarlas todas y que de alguna manera puedas recibir esta enseñanza como un alivio en tu alma para saber que puedes amar a Dios con todo tu corazón, pero que también puedes amar al prójimo como a ti mismo. No en un amor egoísta, egocéntrico, sino en un amor fraternal que está dispuesto a pensar en los demás antes que en nosotros mismos, que está dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús, que murió en la cruz por amor de nosotros, que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, y que conocemos el amor de Dios por medio de Jesús, porque su amor se ha manifestado hacia nosotros y hoy nosotros manifestamos su amor hacia los demás. Hay cosas que quisiéramos cambiar en el mundo. Empecemos por nuestro núcleo más cercano, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Empieza a mostrar respeto por tu familia. Empieza a mostrar respeto hacia tus padres, hacia tus hermanos, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tus hijos. Tus hijos también merecen respeto. Empieza a mostrar tu amor hacia todos ellos. Empieza a hacerles saber que tú eres una persona de fe, que provee para los de su casa, también para los de afuera, pero primeramente para los de su casa. Yo espero esta palabra te edifique, te ayude toda esta ensalada de cosas que dije esta noche y que te puedan edificar para poder caminar en este amor al que el Señor nos llama, este amor como a nosotros mismos, ¿sí? Que nos amamos como a nosotros mismos, porque hacemos a los demás lo que esperamos que ellos hicieran con nosotros. En algún momento lo cosecharás, no lo dudes. No esperes a que esa persona a quien tratas bien ahora te empiece a tratar bien. No, tú síguela tratando bien porque ese es el mandamiento del Señor. Y en algún momento cosecharás eso, te lo aseguro. Por experiencia personal te lo digo. A veces quisiéramos que alguien que nos trata mal nos tratara bien y resulta que no es esa persona, es alguien más donde cosechas lo que sembraste durante mucho tiempo. Y es maravilloso ver el reconocimiento que Dios te da de aquello que hiciste en secreto, como Dios lo hace en público. Les amo, les bendigo, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, déjenme orar y enseguida después de que oremos estaré leyendo sus mensajes, sus comentarios, sus likes. Gracias por estar con nosotros esta noche. Oremos pues, ¿les parece? Vamos a orar por que el Señor nos permita amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que nos permita mostrar este amor hacia los demás como a nosotros mismos. Lo que hacemos a otros es porque es lo que sabemos que vamos a recibir. Ese amor, ese respeto, esa
manera de mostrar el amor de Dios hacia ellos, seguramente nosotros también lo viviremos. Es que vamos a orar en ese sentido. Amén. Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, si puedes inclinar tu rostro, si puedes hacerlo, hazlo. Si vienes manejando o estás haciendo otra cosa más, solamente ora. Cerramos los ojos no porque hay algo místico en cerrar los ojos, sino porque es alguna manera de mostrar un poquito de concentración. Pero si no puedes hacerlo, cerrar los ojos, eso no significa que tu oración no valga. Al contrario, creo que necesitas poner mucha atención a lo que vamos a orar, porque es importante. Oremos. Padre, te doy gracias por la vida de todos aquellos que escuchen este mensaje. Te pido con todo mi corazón que abras nuestro entendimiento para que podamos amar de la misma manera que tú nos pides que lo hagamos. Que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y no en un sentido egocéntrico, donde nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos, sino el sentido de la misericordia, de lo que hablas en tu palabra por medio del apóstol Pablo, cuando dice que pensemos en los demás antes que nosotros mismos, o incluso tus propias palabras. Señor Jesús, lo que esperemos que otros hagan con nosotros es lo que nosotros deberíamos de hacer con ellos. El amor al prójimo no es un sentimiento, es una actitud, es un comportamiento, es una decisión personal de pensar en ellos también, en sus límites, en sus sentimientos, en sus pensamientos. Respetar eso, Señor, porque nosotros sabemos que alguien que invade la vida de otros, que se mete en la vida de otros, no necesariamente es bien recibido. Tú mismo, Señor, tú mismo tocas a la puerta para que la gente abra la puerta de su corazón y entonces poder entrar. ¿Por qué nosotros invadiríamos la vida de alguien? Si tú mismo muestras respeto en aquel que te quiere recibir, y tocas a la puerta y llamas, y por medio de tu Espíritu Santo traes convicción de justicia, pecado y juicio a cada corazón, para que abramos nuestra boca y abramos nuestro entendimiento y nuestro corazón y te recibamos como el Señor que eres en nuestras vidas. Pero a nadie obligas. Nadie está obligado a conocerte o a recibirte. A todos llamas y a todos buscas con amor, porque ya tu amor lo mostraste en la cruz del Calvario, trayendo a nosotros vida eterna por medio de tu sacrificio, dando tu vida en rescate nuestro. Hoy, Señor, permite que podamos amar a otros, que podamos ayudar a otros, que podamos tener esta misericordia, este amor inagotable que tienes por nosotros, ahora nosotros también podamos tenerlo por ellos. No egoístamente, no buscando la fama, la fortuna, el prestigio, no buscando números o buscando ser el ejemplo de evangelismo, sino porque tú nos has amado a nosotros. Hoy nosotros entendemos que tenemos que amar a los demás, porque ellos también te necesitan a ti. Ven, Señor, llena nuestro corazón. Espíritu Santo, satisface en nosotros la inquietud, la incertidumbre que tenemos de no saber qué viene mañana, pero en ti estamos seguros y por eso no tendríamos que afanarnos por el día de mañana. Tendríamos que estar seguros, sabiendo que el amor que tú tienes por nosotros es el amor que podemos tener por los demás. Tú llenas nuestro corazón de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa plenitud de tu presencia en nosotros nos permite amar a aquel que necesita ser amado. Somos el reflejo de tu amor, Señor. No una cara larga, no una palabra de odio, no un sentimiento o un resentimiento en el corazón respecto a alguna persona o circunstancia. Somos el reflejo de tu amor, Señor, en la tierra. Y queremos amar al prójimo para que ellos también sepan que tú les has amado a ellos también. Gracias, Señor, por tomar nuestras vidas en cuenta para este propósito y porque sé y creo que usarás nuestras vidas para hacerlo en la vida de muchos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues damos gracias a Dios. Qué bueno que nos acompañan en esta hora. Gracias a quienes están aquí. Espero poder leer sus comentarios. Ministerios de Amor. Nos dice Dios les bendiga. Gracias. Elizabeth Merino. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias, Elizabeth. Verónica Costa. Hola, profeta. Le pido oración por César. Sí, Vero, me gustaría que pudieras compartirnos el apellido de César. Por lo pronto oramos por él. Que el Señor lo ayude, que lo bendiga, que traiga
paz a su corazón y que pueda encontrar en Jesús la oportunidad de salvación y vida eterna. Que su vida sea restaurada por completo en el nombre de Jesús. Amén. Rodolfo Hernández nos dice, amén, vamos bien. Qué bueno, Rodolfo, que estén poniendo atención a la enseñanza. Demos amor porque el Señor nos amó primero. Amén. Es importante y aprender a amar es relevante para el cristiano. A veces damos por un hecho que ya amamos y ya. Pero hagámoslo, haciendo a los demás lo que esperamos que ellos nos hagan a nosotros. Gracias a Dios por la palabra. Bendiciones, pastor. Gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes también por escucharnos. Gracias por estar aquí en vivo en esta transmisión. A los que nos ven posteriormente, compartan el video, dejen sus comentarios, aunque ya sea de varias semanas atrás. Yo de todas maneras, a mí me llegan las notificaciones de cada comentario que ustedes dejan. A veces soy medio atarantado y no cubro todos los mensajes y no respondo a todos, pero de verdad los leo sus comentarios. Si ya dejo un like por ahí a su comentario, me gusta, me encanta, no me importa, es porque ya leí su comentario y agradezco a Dios por el comentario de todos ustedes. No se dejen llevar por las redes sociales, sean pacientes con el Señor en cuanto a las cosas que pasan en redes sociales, no se dejen llevar, busquen al Señor primero, busquen en oración, infórmense, busquen la información correcta y posteriormente, pues si creen necesario hacer un comentario, háganlo en libertad, pero con amor a los demás, con amor a lo que ellos publican también. No caigamos en la trampa de ser los jueces y verdugos de los demás. Sí, es verdad, nos duele lo que hacen, sí, claro, por supuesto que nos duele, pero les amamos a ellos, como nos amamos a nosotros, como amamos a nuestra familia. Y entonces esperamos que Dios toque sus corazones también, como tocó el de nosotros en algún momento para salvación. Gracias por estar aquí. Les bendigo. Ya solamente leo sus likes, a quienes dejaron por aquí alguno. Dice, trato de leer, ya leí sus comentarios. Si alguno no le leí, perdonen, pero esto no se actualiza pronto. Pero creo que sí leí todos. Joel Campos dice bendiciones para usted y su familia, Pastor Axa. Gracias, Joel. Maris Aguilar también nos dice bendiciones. Vero Huerta nos dice buenas noches. Gracias, Verito. También buenas noches para ti. Sé que algunos llegan del trabajo ya cansados, hartos de su jornada y todavía se toman el tiempo de escucharnos. Gracias, de verdad. Dios les bendiga. Y si tú nos oyes al otro día o posteriormente, también muchas gracias, de verdad. Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí en estas transmisiones. Así es que, Vero, gracias. Buenas noches. Irma Studillo dice buenas noches, Pastor Axa. Irma, buenas noches. Que tengan un buen viaje de regreso a casa. Dios les bendiga. Dice bendiciones a todos. Gracias, Irma. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias, Rodolfo. Misterio de Amor nos dice Dios les bendiga. Gracias. Elizabeth Merines, buenas noches. Dios les bendiga. Gracias, Elizabeth. Dios te bendiga a ti también. Verónica Costa, gracias. Ya oramos por César. Rodolfo nos dice amén. Vamos bien. Demos amor porque el Señor nos amó primero. Gracias a Dios por la palabra. Bendiciones, Pastor Axayaca. Gracias a ustedes por escucharnos. Compartan el video, dejen un like, dejen sus comentarios. Si tienen preguntas o dudas, por favor, háganoslo saber. Estamos para servirles. Si hay una petición de oración, por favor, háganoslo saber y estaremos orando por su petición de oración. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. De repente me engaña la transmisión en vivo porque nos dicen que hay muchos viendo, de repente nada más dice que hay unos pocos, de repente dice que no hay nadie y resulta que sí, nos están escuchando. De cualquier forma, este mensaje se queda aquí para todos ustedes, esperando que sea de mucha bendición a sus vidas. También pasaron por aquí Rodolfo Hernández, la hermana Olga, Dios te bendiga, Olga, bendiciones, Elizabeth Merino, Vero Huerta, Macrina Morales, hermana Macrina, un abrazo bien fuerte. César, gracias César, Dios te bendiga y Ministerios de Amor. Gracias a todos, de verdad, gracias a todos por acompañarnos, por dejar su like, gracias por acompañarnos en esta transmisión y nosotros nos despedimos hasta la próxima. Sean muy bendecidos. Yo estaré por aquí todavía unos minutos más. Si hay algo que quieran comentar, les mando un abrazo. Y por ahí vi también que estaba Salvador. Vi por aquí la hermana Reina también. Gracias, Reina. Salvador Rosa Rangel. Gracias también, Salvador. Sí, es que de pronto no me aparecen todos en todos lados. Así es que
Tengo que revisar los aparatos, los 3 dispositivos, para ver quiénes más estuvieron por aquí. Los demás, si alguien no mencioné, de cualquier forma les mando un abrazo. Mi cariño es con ustedes. Salvador Rosas, gracias. Un abrazo fuerte para ti. Sean muy bendecidos. Nos vemos hasta la próxima. Que descansen. Buenas noches.